La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves y domingos a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Tengan todas y todos una muy buena noche en este jueves portentoso de las noches norte santandereanas. Es su programa Diáspora, la dispersión de cultura en radio, saludándoles como siempre desde la 95.2 UFPS Radio, más de medio siglo en la atención educativa y espiritual. Muy buena noche, maestro Fernando Chele. Buenas noches, Nacho, Liliana y querida audiencia de Diáspora. Es un gusto para mí estar reencontrándome con todos ustedes desde aquí, desde los micrófonos de la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. Estoy prácticamente recién llegado de la 8ª Feria del Libro de Ocaña, donde pasé unos días maravillosos, así que aprovecho estas palabras iniciales para saludar a esa gente tan linda de Ocaña, donde estaré regresando en el mes de marzo para participar en un encuentro nacional de literatura que se estará realizando en esa ciudad con motivo de celebrarse los 200 años del escritor José Eusebio Caro. Listo entonces, Nacho y Liliana, para conversar y presentarle a nuestra gran audiencia nuevos textos literarios en palabra escrita, el encuentro semanal con la literatura universal y en Voces de Hoy, ese acercamiento que estamos teniendo semana a semana con la poesía contemporánea. Muy bien, hecho el saludo entonces para la provincia, seguiremos con el saludo respectivo de nuestra compañera Liliana Barón. Liliana, muy buena noche. Muy buenas noches, Nacho, Ignacio y Fernando. Es un gusto estar aquí acompañándoles una noche más y disfrutando de estos espacios radiales de la UFPS Radio. Saludo a toda la audiencia y muy gustosos de estar nuevamente con ustedes. Diáspora. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. En nuestra cartografía musical estamos con un cuarteto de chicas resbaladizas, son precisamente las Sister Sledge, un grupo estadounidense de pop, rhythm and blues y disco formado en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en el año de 1972. Lo componen 4 hermanas: Kim Sledge, del 21 de agosto del 58, Debbie Sledge, el 9 de julio de 1954, Johnny Sledge, del 13 de septiembre del 57, y redondea este cuarteto en la expresión gráfica Katy Sledge, del 6 de enero de 1959. Por ello es que queremos con todos ustedes compartir estas portentosas voces que obtuvieron fama durante los años 70 y principio de los 80. Todas son hermanas y nietas de la ex cantante de ópera Viola Williams. Para darse a conocer entonces ellas, las hermanas Sledge, se presentaban como Mrs. William Grandchildren, las nietas precisamente de la señora Williams. Pero para ello escuchémoslas en su ambiente con quizá uno de los referentes más conocidos de ellas, con su tema We Are Family.
say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Living life is fun and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. I can hear you, guys. Get up everybody and sing. We have faith in you and the things you do. Hey, hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, y'all. Get up everybody and sing. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Palabra escrita. Un encuentro semanal con la literatura universal. Bienvenidos a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy continuaremos con el tercer relato de características fantásticas y conoceremos a otro de los autores rioplatenses con los que hemos decidido comenzar esta nueva etapa de Diáspora. Hoy le ha tocado el turno a uno de mis escritores favoritos, quizás no tan conocido como los anteriores, pero no por eso menos grande. Me refiero al escritor uruguayo, al compatriota Felisberto Hernández. De él estudiaremos el relato titulado Muebles el Canario, un texto perteneciente al libro Nadie encendía las lámparas, publicado por la editorial sudamericana en la ciudad de Buenos Aires en el año 1947. Escuchemos ahora en la voz de la poeta Liliana Barón la lectura de Muebles el Canario para luego poder hacer un comentario del texto. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. Muebles El Canario, Felisberto Hernández. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo hubo una que de pronto me dijo: «Con su permiso, por favor». Y yo respondí con rapidez: «Es de usted». Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso, y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que era saliva. Y cuando yo había terminado de decir «es de usted», ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo, una gorda que iba en otro asiento decía «después a mí». Yo debo haber hecho un movimiento brusco en el brazo porque el hombre de la jeringa dijo «ah, lo voy a lastimar, quieto». Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida.
A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces, leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles El Canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé, ¿no podrá ser un fortificante? Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme, pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal como una enfermedad nueva, pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía, «Hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial, las personas sensibilizadas para estas transmisiones», etcétera, etcétera. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario. Y de pronto dijeron, como primer número se transmitirá el tango. Desesperado me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor de lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para dentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me había dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo, ¿no le agrada la transmisión? Absolutamente. Espere unos momentos y empezará una novela en episodios. ¡Horrible!, le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo, «Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas, El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto. Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco». En ese instante oí anunciar, «Y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario». Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo, «Yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré $1 porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas». Yo le apuré para que me diera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo, «Venga el $1». Y después que se lo di, agregó, «Dese un baño de pies bien caliente».
Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Sister Sledge se conforma como grupo, como ya lo expresamos, en 1972 al norte de Filadelfia y se llamó desde el principio con el mismo nombre que las hizo famosas. Las 4 hermanas tenían edades comprendidas en su momento entre los 12 y 16 años de edad. El tiempo lo dirá. Time Will Tell fue el primer single que guardó y en las grabaciones este cuarteto. Al año siguiente, las chicas fueron contratadas por el sello discográfico Atco, donde lanzaron el single denominado El Hombre del Clima, The Weather Man. Para 1974 el grupo lanzó su primer álbum titulado El Círculo del Amor, que contenía en su primer éxito Love, Don't You Go Throw No Chains on Me, Amor, Tú No Puedes Cambiarme, que llegó al 31 de las listas del Rhythm and Blues. Con la lista continuando de sus más queridos éxitos, escucharemos la segunda canción de la cartografía musical de Sister Sledge con Le Freak, El Viaje. Estás escuchando Diáspora.
Comencemos entonces este análisis literario haciendo referencia al tema central del cuento, que es la invasión de los medios de comunicación al servicio de la publicidad en la intimidad de un individuo y de la sociedad en general. Las historias de Felisberto Hernández no recorren los caminos tradicionales de la organización narrativa, son cuentos que carecen de una estructura sólida que los sustente, se van construyendo mediante las asociaciones de ideas y motivos y en su mayoría presentan finales que no son concluyentes. Esto es justamente lo que podemos ver claramente en Muebles el Canario. Al detenernos en el texto, queriendo establecer una posible estructura interna, nos enfrentamos a la dificultad que implica separar con claridad los distintos momentos que lo componen. De todas maneras, hay en el relato una sucesión de acontecimientos que se van encadenando, pero que se presentan al lector de forma muy trabada. Haremos un esfuerzo aquí en este programa con una finalidad práctica y analítica para mostrar cuáles son los eslabones de esa cadena. El primer momento del relato refiere a los acontecimientos que le suceden al personaje central, el narrador protagonista del cuento, quien está regresando a la ciudad y de pronto se ve sorprendido por un acontecimiento inusual, extraño, sorprendente, ya que es inyectado en uno de sus brazos sin su consentimiento. Podemos establecer un segundo momento, pero repito, simplemente con una finalidad analítica, que comenzaría cuando el personaje desciende del tranvía y aquel centro de interés serán las reflexiones del personaje acerca de lo que le acaba de ocurrir y el comienzo de los extraños y fantásticos efectos que experimenta. El tercer del momento del relato estaría marcado por los intentos en tratar de anular los efectos de la inyección que lleva adelante el protagonista, y luego asistimos al cuarto y último momento, que comprende el desenlace de la historia y que estaría marcado por el diálogo que el personaje protagonista establece con un hombre que inyecta a unos niños. El comienzo del relato es abrupto, no existe una introducción que nos sitúe al personaje en un determinado tiempo o lugar antes de comenzar la acción, sino que son las propias palabras del narrador protagonista las que están presentes al comienzo de la narración. El primer enunciado del cuento es muy importante, allí se refieren dos cosas. Por un lado, el tema central del relato, que es la propaganda, y por otro lado, la actitud del individuo frente a esa acción publicitaria, ya que el personaje dice me tomó desprevenido, con lo que se podría entender que existe la posibilidad de actuar de forma prevenida frente al acecho de la propaganda. Quizás aquí ya encontremos la primera crítica implícita a la invasión de los medios de comunicación al servicio de la publicidad. Pero reparemos en lo que ocurrió en el tranvía. La ubicación del personaje del lado del pasillo, con su saco a las rodillas y los brazos al aire, prepara el terreno para comenzar la narración de los sucesos que van a acontecer. Se establece un diálogo entre el hombre que inyecta a los pasajeros y el protagonista, y nosotros como lectores pasamos a ser una especie de testigos presenciales de la escena que se desarrolla. Cuando el protagonista da permiso al hombre de la jeringa, no es para que lo inyecte, sino que seguramente pensó que le estaba solicitando permiso para pasar. Él es un ignorante de esas nuevas metodologías publicitarias. Con la frase "en ese instante ocurrieron muchas cosas", comienzan los hechos absurdos que luego darán lugar a lo fantástico. Hay un contraste entre la actitud del protagonista y los demás pasajeros, quienes parecen conocer los mecanismos utilizados por las empresas de propaganda de sus productos. En cambio, él se siente totalmente desconcertado, sorprendido, asustado ante los hechos. Fijémonos las diferentes actitudes. Por ejemplo, el protagonista realiza un movimiento brusco con el brazo ante el desconocimiento de lo que pasa, con el riesgo incluso de lastimarse, mientras la gorda, conocedora de la metodología, dice que miraba a operar muy complacida. La actitud de la gorda frente a los hechos nos resulta cómica, y es precisamente ese tratamiento humorístico que le da Felisberto al relato lo que le permite continuar refiriendo una situación completamente absurda como si se tratara de algo completamente normal. Por otro lado, si quisiéramos dar una lectura simbólica al relato, podríamos ver en ese tranvía una representación de la sociedad y sus comportamientos frente al advenimiento de una sociedad de consumo marcada por la omnipresencia de las distintas formas de publicidad. En esa lectura el protagonista es la excepción, lo extraño en medio de pasajeros sonrientes y alienados ante los parámetros sociales imperantes. El hecho de ser la excepción, de aparentemente ser el único que no entiende la situación, es lo que lleva a este personaje a sentirse avergonzado y no animarse a preguntar
de qué se trata todo aquello. Si bien el protagonista se encuentra por fuera de la alienación general de la gente que iba en el tranvía, los parámetros sociales no dejan de condicionarlo, porque de todas formas se avergüenza de ser diferente, de desentonar con la mayoría, y en lugar de reaccionar de alguna manera precisa ante la absurda situación, espera a bajarse del tranvía para comenzar a formularse distintas hipótesis, algunas inverosímiles, sobre lo ocurrido. El haber leído en la jeringa las palabras muebles el canario es lo que los lleva a pensar que se trata de una propaganda. Pero no concibe una publicidad que no deje consecuencias visibles. Me resulta significativa, ¿no?, la frase, de cualquier manera estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga, porque puede estar cargada de un sentido irónico. Porque preguntémonos, y más en la actualidad, ¿cuáles son los límites en una sociedad consumista para la invasión publicitaria? ¿Qué generan las drogas y qué genera el consumismo una vez que la publicidad invade la mente de los consumidores? Ambas cosas generan una necesidad, un deseo y finalmente una dependencia. Ambas cosas también, en ocasiones, son utilizadas por los individuos para suplir carencias, llenar vacíos y lograr un placer pasajero. Y bien, amigos, hasta aquí vamos en esta primera parte del análisis literario de Muebles el Canario. Volvamos ahora con Nacho y con Sister Sledge. Muy bien, Fernando. Entonces, luego de esa exégesis que usted hace sobre ese prominente cuento, continuamos con ustedes refiriendo que Sister Sledge, para el año de 1975, cuando el grupo alcanzó su primer éxito, llegando precisamente a los lugares iniciales de las listas musicales con la canción Mama Nunca Me Dijo, que se convirtió en un importante éxito en los ratings de la Unión Americana y de la Unión Británica. 2 años más tarde publicaron el segundo álbum de la banda titulado Juntos. Con la canción Blackbuster Boy se convirtió en un éxito del Rhythm and Blues que alcanzó el número 61 de la lista de éxitos. We Are Family, la primera canción que nosotros escuchamos, para el año de 1979 las hermanas tuvieron su mayor éxito trabajando con el dúo de compositores Nile Rodgers y Bernard Edwards, de igual composición o que hacían parte precisamente de la música disco con el grupo denominado Chic. Ellos tuvieron una serie de éxitos consecutivos, incluyendo muchos de los grandes éxitos que conocemos de ellos, como entre otros Perdidos en la Música y con la balada Pensando en Ti, Thinking on You. Pero a propósito de pensar en ustedes, sigamos con nuestra otra canción denominada Buenos Tiempos, Good Times. These are the
Estás escuchando Diáspora. Continuamos entonces con este análisis literario y vamos a empezar ahora con el hecho fantástico en sí que comienza antes de que el personaje concilie el sueño, cuando empieza a escuchar dentro de él el canto de un pajarito. El acontecimiento es profundamente extraño, pero como sucede en este tipo de narraciones, nosotros los lectores debemos aceptar lo que se nos está contando como posible dentro de la ficción narrativa, aunque nos parezca un suceso inexplicable desde un punto de vista racional. El personaje califica al extraño canto del pajarito como una enfermedad nueva y enseguida Felisberto recurre a uno de sus artificios predilectos, la animación de conceptos u objetos donde hasta los sentimientos cobran vida propia e independiente. En este caso es la enfermedad que está padeciendo la que se siente contenta y se pone a cantar. Esto, además de darle vida propia independiente de ese padecimiento, tiene un sentido oximorónico, contradictorio, porque si hay algo que no se vincula con la alegría y con el canto es propiamente la enfermedad. Del canto del pajarito se pasa ahora a un sonido que el protagonista califica de más concreto. Se trata de una voz humana, una voz de un locutor que, al igual que el pajarito, suena dentro de su cabeza. El protagonista deja a un lado la voz narrativa y reproduce lo que dice la voz del locutor, quedando el personaje protagonista por un momento en el papel de escucha. Se trata de una transmisión radial, cuya difusora tiene casualmente el mismo nombre que tenía la jeringa que le inyectaron en el tranvía: El Canario. El locutor habla de una audición especial y hace referencia a las personas que han sido sensibilizadas para escuchar esas transmisiones, que no son otras que las que han sido inyectadas. Luego hay una descripción que hace el personaje de sí mismo, donde lo vemos con miedo, sin animarse a prender la luz, desconcertado, no dando crédito a lo que estaba pasando. Dice claramente: parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Nos enteramos, y ahora nuevamente por la voz del personaje, de que la radio es una herramienta publicitaria al servicio de los muebles El Canario, donde se anuncian los beneficios que tienen los clientes, como por ejemplo la posibilidad de pagar los muebles en cuotas. La voz del locutor aparece nuevamente para anunciar el primer número musical de la transmisión. Se trata de El Tango, lo que llevará al personaje definitivamente a la desesperación. Se mete debajo de la cobija, pero resulta que no puede escapar. Es un ruido interno y con eso lo único que logra es escuchar con más claridad los sonidos que vienen de su interior. Al estar debajo de la cobija se encuentra totalmente aislado del mundo circundante, queda conectado únicamente con la difusora y a merced de la transmisión y la manipulación mediática. La desesperación se ve en los cambios constantes de actitud que tiene el personaje. No sabe si permanecer debajo de la cobija, si sacársela, si caminar por el cuarto, si volverse a acostar. Hay una situación paradójica, porque si bien el personaje está sufriendo con la transmisión, quiere huir y quejarse de su desdicha. También hay una situación, además de absurda, humorística. Cuando el personaje se agarra de los barrotes de la cama, todo hace suponer que estos eran de metal, ya que hacen que el tango se escuchen con más nitidez. Es decir, que los barrotes pasan a funcionar como una especie de antena. El personaje, desesperado, decide salir a la calle en busca de una solución. Era tal el malestar que sentía que buscaba otros ruidos que le atenuaran ese interno que lo estaba mortificando. Al igual que como pensó en el tranvía, quiso buscar información en los diarios, aunque ahora ya no buscaba enterarse de qué se trataba la inyección, ya que estaba de sobra enterado, sino que quería averiguar la dirección de la radio, porque lo único que pensaba era buscar la manera de anular el efecto de esa inyección. La desesperación lo hace también abandonar esta idea y tomar nuevamente un tranvía. Por un momento, transitoriamente, logra el objetivo que se había propuesto al salir a la calle, el de atenuar con otros ruidos el de su cabeza, ya que el tranvía pasa por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el ruido lo alivia de otro tango que estaban pasando. Subir al tranvía al final terminó resultando beneficioso, ya que ahí se encuentra con otro empleado de esta gran corporación multidisciplinaria llamada El Canario, que se encontraba inyectando a unos niños y del cual va a obtener información de primera mano. Como podemos ver, las dosis publicitarias no están restringidas a una franja etaria determinada y hasta los más vulnerables socialmente son sensibilizados mediante esta metodología perversa. En el desenlace del relato predomina el diálogo entre el narrador protagonista y el operario del Canario. La situación que se da entre estos dos personajes la podemos comparar con lo que vimos en el tranvía, donde los demás pasajeros sonreían ante el desconocimiento y las actitudes del protagonista. Aquí también
Este trabajador sonríe y se asombra de encontrar a alguien que no solo parece estar por fuera de la sociedad de consumo, sino que además se quiere librar de ella. El operario se muestra asombrado de lo poco informado que está el personaje, ya que la solución a sus males está en todos los diarios. Para poner fin a las transmisiones de difusión del Canario, donde se anuncian los muebles del Canario, las personas deben consumir las tabletas del Canario. Esta marca monopólica es la que produce la enfermedad y a su vez ofrece el remedio. Y en esa metodología comercial, la empresa, si no logra vender los muebles, al menos se asegura de poder vender las tabletas con total tranquilidad, ya que el común de la gente se muestra totalmente complacida y satisfecha con este tipo de servicios. Es indudable la fuerte crítica que está implícita en este relato, no solo a los medios de comunicación, al servicio de la publicidad, sino también a la sociedad de consumo. Para nosotros, lectores del siglo XXI, no es ninguna novedad que una determinada marca monopolice diferentes productos o servicios, pero hace prácticamente 70 años, cuando se escribió el cuento, esta situación no era tan así. El personaje ya no soporta la situación, piensa incluso que se va a volver loco con ese bombardeo de propagandas, novelas en episodios, tangos y poesías ridículas. Al final el operario, de forma muy irónica, plantea al protagonista una situación alternativa a sus males. La ironía está en el hecho de que el empleado del Canario habla de honradez y a su vez propone algo que transgrede sus funciones. Por otro lado, lo que hace tampoco es ningún favor, ni ninguna acción solidaria, sino que se aprovecha de la desesperación ajena para su propio beneficio. Una vez el protagonista, que acepta la negociación fraudulenta, da el peso acordado, llegan las palabras del operario que contienen el remedio, la solución, la salida definitiva de ese calvario, cuando le dice: dese un baño de pies bien caliente. Como es característico la mayoría de los cuentos felibertianos, el final no es concluyente, queda trunco. No sabemos cuál de las dos opciones posibles va a escoger el protagonista para ponerle fin a sus males, si caerá en la trampa del monopolio del Canario y comprará las tabletas, o si escogerá el baño caliente. Concluyendo, Muebles del Canario es un cuento fantástico, anclado totalmente en una realidad reconocible, la que nos permite disfrutar, sentir y vivir la historia que se nos cuenta. El tema es de una vigencia pasmosa. Hoy más que nunca debemos estar prevenidos de los ataques publicitarios y propagandísticos que quizá no se nos presenten de la misma forma que se le presentaron al protagonista del cuento, pero que aparecen casi de forma omnipresente en nuestro diario vivir. Como no son novedad para nosotros, lectores del siglo XXI, los monopolios empresariales, tampoco lo es la contaminación visual y sonora de los espacios que frecuentamos cotidianamente. La publicidad no solo está en la televisión, la radio, los diarios, las revistas, los correos spam, basura, sino en la calle, en cada esquina, repartida por promotores, en los buzones de los edificios, en los cines, centros comerciales o en cualquier sitio que frecuenten potenciales consumidores. Lo triste del caso es que en nuestra realidad no existen esas soluciones alternativas de la ficción y la situación no parece ser superada con un baño de pie bien caliente. Estás escuchando Diáspora. Luego de la ficción que tiene mucho de realidad, del cuento de Muebles del Canario, continuamos retomando a las hermanas resbaladizas. Y el nombre viene a propósito de lo escuchado. En 1983 el grupo lanzó el álbum Bitcha Say That All the Girls, apuesto a que nos dices de eso a todas las chicas. El álbum, que incluía la canción Sonríe, en el tema disco contó también con las aportaciones del mismísimo y conocidísimo hombre de la canción Al Jarreau. Ya en 1985 regresaron a las listas de éxitos con la canción Frankie, que llegó al número 1 en la Unión Americana como también en la Unión Británica. Estamos entonces ya para la década a mediados de los 80 y Sister Sledge dejó la discográfica Atlantic y en algunos de sus miembros comenzaron a grabar álbumes en solitario a lo largo de toda la década
de los años 90. Continuaremos entonces con la canción que hace parte de todos sus éxitos con Everybody Dance, cada cuerpo danza. Estás escuchando Diáspora. Aroma de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Laura Victoria, considerada como una destacada protagonista de la poesía colombiana del siglo XX, es la invitada especial esta noche en Aroma de Mujer. Nació en Soatá en el año
1904 y falleció en Ciudad de México en mayo del 2004. Su verdadero nombre era Gertrudis Peñuela, aunque escogió el seudónimo para publicar sus trabajos, sin embargo se le recuerda por ambos nombres. Laura o Gertrudis se caracterizó por ser una poetisa que cultivó con especial vigor la poesía erótica y sentimental, a través de un toque de pulida sensualidad y una exquisita calidad literaria. Es interesante, según lo explican sus biógrafos, el cambio en su escritura que se debió a un viaje realizado por Tierra Santa que la marcó profundamente en su vida personal y artística. Por eso sus últimas obras fueron poemas con un estilo místico. Escuchemos ahora el poema La agonía del crepúsculo. Acaricia en silencio la angustia de mis manos y vamos al prodigio del crepúsculo. Arde el sol como la espuma de la miel madura y el río ya no grita, se derrama, bebiendo en su avidez hojas marchitas que brillan como láminas de cobre sobre la fresca convulsión del agua. Bésame castamente las pupilas, doradas de paisaje. ¿No ves que ahora es más plena la vida? ¿No ves que el cielo tiene amarillez de fruta y que los pastos henchidos de verdura se coloran de bronce y sobre el terciopelo de las hojas arden como un incendio las granadas? Cógeme entre tus brazos, me sofoca este olor excitante de espinos florecidos, me acobarda esta brisa cargada de frescura que a veces peina mis cabellos claros o juega como un niño entre mi falda. Mira cómo se adormece el paisaje y en el temblor azul de los espacios languidece la llama, mientras mis manos buscan tus rodillas, mi espíritu se aparta. Es la hora del fuego, olor de plenitudes, fosforecer del agua, sofocación de alientos ignorados, dedos suaves de brisa, fugaz dulzor de cárdenas granadas. Mañana no, aquí, bajo el crepúsculo, ebria de plenitudes, fresca como la carne de las frutas, flexible como el vértigo del agua, con los ojos azules de quimeras y los brazos ligeros como alas. Seré un himno de luz en el paisaje y en el vaso moreno de tu cuerpo me plegaré con tenuidad de encaje para quemar con castidad de llama. Muy bien, queridos oyentes, nos despedimos de Aroma de Mujer y les esperamos la próxima semana. El proceso de Sister Sledge para que cada uno lanzara su carrera en solitario en los años de 1970 hace que Katy lance un álbum debut como solista titulado Heart, Corazón, en el año de 1992. Ya en 1997 las hermanas Sister Sledge grabaron el disco Los Ojos Africanos, que fue bien recibida por la crítica. Durante la primera parte de la década ya del año 2000, las hermanas han contribuido a la música dance en Europa con un par de maxi singles de 12 pulgadas. Agregando a toda su discografía, luego de Los Ojos Africanos, se tiene el movimiento de Sister Sledge en vivo en Waxwork en el 98, en vivo sus grandes éxitos, el Clásico Mundial del 99 y el Center Stage, otra grabación en vivo en directo con Surge del año 2000. La canción que cierra este proceso con Sister Sledge se denomina Necesito tu amor, I Want Your Love.
When you look at me, I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I want your love. I want your love. I want your love. I want your love. Sometimes don't you feel like you never really had a love that's real? Well, here I am, and who's to say a better love you won't find today? Just one chance, and I will show love like no other, 2 steps above. On your ladder, I'll be a peg. I want your love, and please don't make me beg. I want your love. 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 I need your love. I'll share my dreams and make you see how really bad your love I need. I want your love. I need your love. Just like the birds, they fly above. I'll share my dreams and make you see how really bad your love I need. I want your love. I want your love. I want your love. Estás escuchando Diáspora, Voces de hoy. un acercamiento a la poesía contemporánea. Bienvenidos entonces, oyentes, a la tercera entrega de Voces de hoy, las voces de la poesía contemporánea. Y como se dice por ahí que no hay 2 sin 3, volveremos en esta tercera oportunidad a leer algunos textos de otro poeta colombiano. César Samboni, Bolívar, Cauca, 1972, licenciado en Literatura y Lengua Española por la Universidad del Cauca, magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, presidente de la Asociación Caucana de Escritores y director del magazine literario Hace Palabra. Su trabajo literario consta en revistas y antologías de Colombia, México, Argentina, España y Ecuador. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Mi alma al desnudo en 1994, Muerte de luz en 1995, Los caminos de Closerú en el 2000, Pensamientos de aldea 2001, Bosque adentro 2004 y Alabanzas 2014. Leeré de César un texto titulado Viaje. Para los elegidos la señal será el viento soplando en su contra. Para los llamados al hastío será la luna cantando a su oído. No bastarán los cielos ni los restos insepultos para los que viajan sin pensar en el tiempo. Esa curva honda que jamás será círculo, para viajar, quedarse. Para la soberbia de mirar el tiempo en una aguja de agua será necesario un espejo roto y con la paciencia del buen amante volver a armar el rompecabezas donde se dibuje al fin la puerta de salida. César Samboni. Diáspora, Para gente como tú. sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Al aire en la UFPS Radio 95.2 FM.
ha transcurrido de esta manera y muy rápidamente, como suele ocurrir en los medios de comunicación, Diáspora. Esperamos verles en la presencia de su corazón y de su espíritu en la próxima semana. Buenas noches, maestro Fernando. Buenas noches, Nacho, Liliana. Entonces, a la audiencia de Diáspora será en 8 días que nos reencontremos por aquí. Buenas noches, Liliana. Bueno, Miguel, Nacho, Fernando y a toda la audiencia, muy buena noche. Un abrazo, como siempre, a todos ustedes y alegremos nuestro corazón no solo con música, sino con buena literatura.